Este enfoque basado en procesos, ¿no? Que trabaje en conjunto quizás con otros modelos, ¿no? Y no necesariamente quedarse en aplicaciones tecnológicas, ¿no? O sea, no solamente en las técnicas, ¿no? La terapia basada en procesos, yo he leído el libro, es respetable, pero no es nuevo. Sí, Ujú. hace 70 años que el análisis y modificación de la conducta y la terapia conductual está en permanente evolución. Incorporó los métodos cognitivos, la terapia de resolución de problemas, después el conductualismo funcional, después psicoterapia analítica funcional, después terapia metacognitiva. O sea, la terapia, la terapia basada en procesos no es nuevo. Incluso figura así en el libro. Se, se viene haciendo hace 60 años. La terapia conductual siempre ha tenido en cuenta los procesos y siempre ha sido crítica del DSM, siempre ha sido crítica de las categorías diagnósticas psiquiátricas y ha hecho hincapié siempre en el análisis topográfico y análisis funcional de las conductas, no de los diagnósticos psiquiátricos. Entonces, bienvenido sea el aporte de Hayes, bienvenido sea el énfasis que hacen los procesos, pero nuevo no es. De hecho, si tú tomas el libro, lo tengo aquí, el libro, un segundo, por favor. Sí. Si tú tomas el libro de Hayes, terapia de Hayes y Hoffman, perdón, terapia basada en procesos, y tomas el índice, más casi la mitad del libro está basado en conductismo, en procesos de aprendizaje y conducta. Por supuesto que está muy bien agregar lo que es terapias sin compromiso, de fusión cognitiva. Me parece perfecto, me parece muy bueno, sí. Pero bueno, yo considero que no es algo, por así decir, un salto cualitativo. Me parece interesante el énfasis que ponen en los procesos, bienvenido sea, pero se viene haciendo hace 70 años. Claro. Entiendo que desde lo que usted me está apreciando es que esto ya venía ocurriendo desde antes, ¿no? Y las mismas críticas que se están apareciendo en el libro ya ocurrían de antes, por lo que nos comenta, ¿no? Y también aprovechamos a todas las personas que nos están viendo, ¿no? Que pueden hacer sus comentarios, sus preguntas, ¿no? Eh, por, por el YouTube, por el en vivo, ¿no? Sí. Y por lo que rescato es también de nuevo volver a una evaluación, ¿no? Priorizar la evaluación conductual antes de asumir, digamos, ciertas técnicas a utilizar, ¿no? Por supuesto, o sea, las fases de un proceso terapéutico ordenado es primero observar y escuchar, evaluar, luego analizar, o sea, procesar los datos de la evaluación, luego establecer hipótesis de trabajo y formular objetivos junto con el paciente y recién después la intervención. Lo que pasa es que especialmente los psicólogos jóvenes están muy seducidos por la aparente eficacia de las técnicas y enseguida quieren intervenir. No, no. Primero hay que escuchar, primero hay que observar. A la gente hay que escuchar. Hay que tratar de entender bien. No hay apuro, no hay apuro. Excepto casos de depresión suicida, obviamente
que sí tenemos que intervenir en un momento, sí, pero si el caso no es grave, primero evaluar, después tratar, primero análisis de la conducta y después modificación de la conducta. Y yo, ya que hablamos de terapia Ujú. basada en procesos, yo propuse un término, y esto sí, esta sigla sí es invento mío, terapia basada en objetivos. ¿Por qué? A ver, ¿por qué en objetivos? Porque supongamos que si un paciente que tiene que volar en avión dentro de 2 semanas, aplicamos obviamente lo que se conocemos para reducir la ansiedad al vuelo, de sensibilización imaginaria y en vivo, técnicas de manejo de la ansiedad, respiración, distracción, entrenamiento autógeno, ensayo de la conducta, y se puede lograr que el paciente maneje la ansiedad dentro de 2 semanas que va a salir su vuelo. Eso es terapia basada en objetivos, no es terapia basada en ninguna corriente en particular. Bueno, puede ser que el proceso de base sea el manejo de la ansiedad, la relación que tiene el paciente con la ansiedad. Eso está bien. Sí. Es terapia basada en procesos y también terapia basada en objetivos. Según el objetivo, no es un trastorno mental, es una consulta que hace el paciente. ¿Se entiende? O sea, depende cuáles sean los objetivos muchas veces. Claro, y también recuerdo un poco su propuesta de que esto ayudaría a flexibilizar también la distribución de las sesiones de acuerdo a cada caso, ¿no? No necesariamente esta programación semanal tendría que ser rígida, ¿no? De acuerdo también a la necesidad de exposición de cada consultante, ¿no? Y aparte, ver al paciente una vez por semana es más un programa intermitente que fijo. Verlo, por ejemplo, 2 veces a la semana, media hora, o sea, dividir la sesión de 1 hora en dos. Vos ves al paciente cada 3 días o 4 días. Entonces hay más continuidad. Verlo una vez por semana es más espaciado. Obviamente que depende del programa terapéutico que vos apliques. Obviamente. Hay casos que requieren más frecuencia. Por ejemplo, si tú tienes un paciente que tiene postergación de la conducta de estudio, verlo, no necesitas verlo 1 hora en la semana. Lo puedes ver 2 sesiones de media hora en la semana y vas chequeando cómo va evolucionando con la conducta de estudio. Una semana es muy espaciado en esos casos. ¿Sí? Entonces depende cuál sea el diseño del tratamiento que hagas según el caso. Lo que pasa es que está instalado en la cultura, sí, está instalado de que la sesión tiene que ser de 1 hora. No necesariamente. ¿Sí? Está instalado por costumbre en la cultura, sí. A veces pasa, por ejemplo, de hecho, yo lo he visto, que he trabajado media hora por semana dividiendo la sesión de dos y la eficacia del caso fue la misma, o mejor a veces. ¿Sí? Eso de que la sesión tiene que durar 1 hora es relativo. Es más costumbre que evidencia empírica. Vale. Creo que por ahí vi que Jan alzó la mano. Creo que quieres hacer una pregunta, Jan. Unos comentarios. Jan también es miembro de nuestra asociación. ¿Estás por ahí? Hola, 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 ¿se me escucha? Se te escucha. Hola, Jan. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, doctor José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Quería hacerle una consulta. Yo hace un tiempo leí un artículo de usted con una licenciada que era el matrimonio o divorcio entre psicología clínica y psicología experimental, ¿no? Entonces, yo me hacía la pregunta de si actualmente también podríamos incluir en ese artículo a los psiquiatras, o sea, entrenamientos conductuales para los psiquiatras. ¿Cuál sería su opinión sobre qué tan beneficioso sería que los psiquiatras aprendan este matrimonio? Sería deseable que los psiquiatras tengan formación en psicología, sería deseable. Lo que pasa es que por cuestiones de cobertura médica, de obras sociales, los psiquiatras se abocan al tratamiento farmacológico, psicofarmacológico, y los psicólogos más al tratamiento psicosocial. Obviamente que trabajamos en conjunto, por supuesto, con psiquiatras. Trabajamos en conjunto. Cuando hay un psiquiatra, psicoanalista y un psicólogo conductista, hay choques, indefectiblemente. Hay que buscar psiquiatras que coincidan con la perspectiva científica, ¿sí? Y obviamente el psicoanálisis se ha divorciado, utilizando el término divorcio, de la perspectiva científica. Incluso al psicoanálisis lacaniano no le interesa hacer ciencia. Consideran que no es ciencia y no le interesa ser ciencia. A Freud puede ser que le interesaba más, a Lacan no. Entonces, volviendo a la pregunta, decían, sí, los psiquiatras deberían conocer de psicología. Lo que pasa es que yo creo que tienen obviamente poco tiempo y es lógico de preparación, entonces se abocan al abordaje psicofarmacológico en interconsulta con los psicólogos. Y, Bueno, Joseph y Wolpe, con... Joseph Wolpe era psiquiatra sudafricano, que era psiquiatra y obviamente uno de los referentes principales en terapia de la conducta. Sí, bueno, pero eso hoy en día, al menos en Argentina, rara vez sucede. Pero hay excepciones, ojo, hay excepciones. Por ejemplo, el doctor Paulo Aglisi es psiquiatra y también conoce de psicología Ujú. conductual y de contextualismo funcional. Hay excepciones. Claro, hay posibilidades también de que los psiquiatras puedan incidir en la psicoterapia, ¿no? O formarse propiamente en, digamos, entrenamientos conductuales. Sí, hay posibilidades, claro. Así como también hay posibilidades de que los psicólogos en un futuro administremos medicación, pero el marco legal nos lo impide a los psicólogos dar medicación a los pacientes. ¿Sí? Sería deseable que la psicología se acerque a la psiquiatría biológica y que la psiquiatría biológica se acerque a la psicología, pero de todos modos, hoy a nivel pragmático se trabaja más en interconsulta que un profesional sepa, trabaje desde la psiquiatría y trabaje desde la psicología. Gracias, doctor, por sus comentarios. Justo me surgió esa duda, ¿no? Sobre, bajo estos modelos por objetivos que propone, ¿seguiría siendo un enfoque en psicoterapia o sería más como una consultoría conductual, ¿no? Sería consultoría conductual y también sería
el enfoque de la ciencia del comportamiento, de toda la ciencia del comportamiento, que se aplican para lograr un objetivo, se aplican simultáneamente para lograr un objetivo. Y con respecto, Claro, y la por definición de ejemplo, este objetivo, con respecto a la delimitación entre conducta, proceso y diagnóstico categorial. Por ejemplo, una paciente se preocupa porque su hija sale un sábado en la noche. Tiene rumiación, preocupaciones. Eso es una conducta. El proceso psicológico de base es intolerancia a la incertidumbre. Y el diagnóstico categorial del CM es trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, no es solamente terapia en base al diagnóstico del CM o terapia en base al proceso intolerancia y incertidumbre o terapia orientada solamente a la conducta, la preocupación que su hija sale, sino las tres cosas. Yo creo más en un I que en un O. Son abordajes complementarios, no antagónicos. No es que abocarse a los procesos es antagónico a considerar la conducta o arribar a un diagnóstico es antagónico a los procesos y a la conducta. Las tres cosas son importantes. y claro, esos criterios se tienen que tomar en cuenta para la definición de los objetivos, ¿no? Y aquí quizás puede venir otros conceptos que pueden ser difusos, ¿no? Como esos criterios de salud, enfermedad, ¿no? O normalidad o anormalidad. El clínico tiene que tenerlas en cuenta, obviamente, pero el estudiante usualmente asume que hay un patrón definido, Si el por así decirlo. paciente, si el paciente consulta con un psicólogo es porque él considera que su comportamiento en parte es anormal. Tiene él incorporado un criterio de lo normal y anormal. Por eso es muy importante evaluar las expectativas que tiene el paciente con el tratamiento psicológico. ¿Qué es lo que espera del tratamiento psicológico? De esas expectativas, por supuesto, van a surgir los objetivos consensuados entre paciente y terapeuta. Y claro, y ahí es la importancia también de entender qué conceptos o qué prejuicios puede tener el consultante de la psicoterapia, ¿no? Cuando a veces viene con una expectativa más dinámica, ¿no? Creo que por ahí creo que Darwin quiere comentar. Pero justamente el paciente cuando consulta con un terapeuta, afortunadamente tiene que, mejor dicho, se está afortunadamente en los últimos años informando antes de qué tipo de terapia hace. ¿Sí? Ujú. Obviamente que el paciente tiene que estar de acuerdo con la modalidad de tratamiento, si no hay que respetarlo, no es nuestro paciente. ¿Sí? Hay una pregunta, ¿verdad? Sí, creo que Darwin quiere comentar algo.
O sea, no vienen por voluntad propia, por ejemplo, que son derivados por un juzgado o por un gabinete psicopedagógico, por ejemplo. Bueno, justamente son casos especiales donde hay que hablar de entrada con el paciente con un formato llamado entrevista motivacional. La entrevista motivacional no es la aplicación de un programa de modificación de conductas, sino preparar al paciente, motivar al paciente a que esté dispuesto a un tratamiento psicológico. ¿Se entiende? Por ejemplo, en los adictos no siempre hay voluntad de cambio en las adicciones. Por eso, primero hay que aplicar entrevista motivacional, que consiste en, en preparar al paciente para un programa de modificación de conductas. Sí, por supuesto que criterios de normalidad. Por ejemplo, un criterio de normalidad es el criterio de función, de la función de determinado órgano o concepto. Por ejemplo, un riñón con cáncer comparado con un riñón sin cáncer es anormal. El riñón con cáncer es anormal porque hay una alteración en su anatomía. Y por supuesto, posteriormente, eventualmente en la función, ¿sí? Por ejemplo, en procesar los alimentos u orinar, ¿sí? Entonces, un primer criterio de normalidad tiene que ver con la función, ¿sí? Y también, en este caso, con la anatomía. Otro ejemplo tiene que ver con un criterio estadístico. Por ejemplo, si 100 personas dicen que esto es un rollo, de 100 personas, 99 dicen que esto es un rollo de papel y una persona dice que es una silla que no es un rollo de papel, la anormalidad de la persona que dice que es una silla se basa en una comparación estadística que la mayoría de la población llama a esto rollo de papel y no silla. Entonces, en ese caso, lo normal sería lo estadísticamente mayoritario y lo normal lo estadísticamente minoritario. Pero no es peyorativo, no quiere decir normal o anormal en términos peyorativos, en términos estadísticos. Y también en base a un prejuicio subjetivo, por ejemplo, ponerse un piercing en la nariz o un tatuaje para un padre de una familia de un adolescente puede ser anormal. Sin embargo, para el adolescente es normal porque muchos adolescentes se ponen tatuajes y piercing. ¿Sí? Eso se basa en un prejuicio subjetivo. O por ejemplo, algunas
a unas posturas rígidas, consideran que la homosexualidad es una enfermedad o una desviación. La ciencia no piensa que la homosexualidad sea un trastorno psicológico. Sí, la homosexualidad no es un trastorno psicológico. Sí, es un comportamiento como cualquier otro. Sin embargo, la persona prejuiciosa lo ve como algo anormal. Eso también tiene que ver con un criterio subjetivo. También hay un criterio más relacionado con lo económico. Por ejemplo, un millonario piensa que un artesano es un fracasado porque tiene poco dinero, entonces lo considera anormal. Sin embargo, el artesano vive de lo que le gusta y no le interesa acumular dinero en su vida, sino trabajar en lo que le gusta. ¿Se entiende? Entonces, el concepto de normal o anormal es subjetivo en lo económico, es decir, no todas las personas consideran que el dinero es lo más importante de la vida. Algunos consideran la salud, otros consideran vivir de lo que le gusta, no el dinero. Para el millonario, el artesano es anormal, pero para el artesano él se ve como normal, ¿se entiende? Entonces, en lo Bueno, económico es relativo esto de, bueno, que mucho poco dinero, que mucho poco dinero. $1000 para un millonario es una migaja, $1000 para un indigente es una fortuna, es relativo, que mucho poco dinero. Hay otra pregunta. creo que ahí Darwin levantó la mano. Sí. Y igual creo que por el tiempo y eso. Si quieren, hacemos una segunda parte de la entrevista eh, los próximos días o la semana próxima. No hay ningún problema. Sí. Agradecerle a usted, profesor Hat, ¿no? Por poder aceptar nuestra invitación, por tener este diálogo, ¿no? E ir conversando un poco sobre estos conceptos y estas problemáticas también que surgen, ¿no? En la enseñanza del análisis de la conducta, ¿no? Y sobre todo con ciertas ideas preconcebidas que vienen los estudiantes, ¿no? Gracias también por poder compartirnos parte de su opinión, ¿no? Y de sus conocimientos. ¿Sí? Aquí estaríamos cerrando la sesión de hoy y ya podríamos hacer una segunda parte en los próximos días, como comenté. ¿Te parece? Gracias a ustedes. Chau, chau. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, un gusto.